Hoy tenemos la 16ª parte de Romanos. Como subtítulo traemos Gobernando nuestros cuerpos. Gobernando nuestros cuerpos. Romanos capítulo 12, versículo 1. Ahora, en esta parte de Romanos, el apóstol Pablo ya ha hablado bastante de doctrina, ¿verdad? Nosotros llevamos 15 clases de esta maravillosa epístola, donde hemos como navegado de una manera profunda lo que es la justificación por gracia, lo que es la ley, lo que es la fe, lo que es la obra, lo que es Abraham. Todas esas cosas las hemos visto. Entonces, después de tanto conocimiento doctrinal, el apóstol Pablo quiere que nosotros como iglesia entendamos que hay una parte también práctica dentro del cristianismo. A diferencia del enfoque de Santiago, donde él dice la fe sin obras es muerta, hay una palabra que él dice cuando él da como ejemplo a Abraham, que él dice, mira, tú ves, Abraham también fue justificado por sus obras. Y ahí es donde está, en mi opinión, el fallo de Santiago. Porque el hombre no puede ser justificado por las obras. Nosotros damos evidencia de nuestra madurez de acuerdo a nuestro conocimiento, pero no somos justificados por eso. Somos justificados exclusivamente a través de la fe en Jesucristo. El apóstol Pablo en Romanos 3 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Santiago dice, no, tú ves, Abraham también fue justificado por sus obras, lo cual no es así. El apóstol Pablo menciona claramente que Abraham fue justificado solamente por la fe en Dios, en aquel momento, en Dios. Pero no deja de ser una realidad de que el conocimiento de nuestra vida, especialmente de la gracia, debe traer frutos en todos nosotros. No podemos ser iguales conociendo el Evangelio. Es imposible. Tenemos que tener un cambio en nuestra vida. Tenemos que tener un cambio en nuestra manera de pensar, de actuar, de sentir. Nuestro proceder no puede ser que sea igual cuando estamos llenos de un conocimiento tan maravilloso. Y este conocimiento, a diferencia de otras cosas, es el conocimiento de algo que el apóstol Pablo menciona que se llama misericordias. Ya nosotros no vamos a obedecer a la fe, y digo la fe porque estamos llamados a la obediencia a la fe, según Romanos 1. Ya nosotros no estamos llamados a obedecer, ya nosotros no estamos llamados a que nuestro proceder honre y adorne la doctrina de Dios porque la ley lo manda, como era antes. Antes teníamos que actuar, hacer y vivir de acuerdo a la ley. Nosotros hoy en día lo hacemos por las misericordias de Dios. Por las misericordias de Dios. En otras palabras, un cristiano en gracia genera un espíritu de agradecimiento, no un espíritu de obligación, no un espíritu de temor, sino un espíritu con un conocimiento de las misericordias de Dios que te vuelven un ser agradecido con Dios. Agradecido con Dios. Y vamos a leer Romanos 12:1. Lo tenemos, ¿verdad? Dice, así que hermanos, os ruego, ¿por qué? Por las misericordias de Dios. Por eso es el ruego del apóstol Pablo. Te dice, mira, yo te ruego porque la ley lo demanda, porque te vas a perder. Nada de eso. El apóstol Pablo te dice, mira, yo te ruego por las misericordias de Dios. ¿Por qué? Porque le está hablando a la iglesia. Le está hablando a un pueblo que fue escogido por gracia. Nosotros acabamos de leer
en los últimos 3, 4 estudios que hemos tenido, de dos pueblos, gentil y judíos. Pero entendimos también el jueves pasado que esos dos pueblos se unían y eran ¿qué cosa? La iglesia del Señor. Ahora, aquí dice, mira, por lo tanto es el seguimiento de un contexto, ¿sí o no? Por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Con la razón, con el conocimiento, no por una emoción, no por un momento, es porque hemos adquirido, y estamos hablando ya de casi el final, la tercera parte del libro de Romanos. Ya el apóstol Pablo nos ha llenado de información de las misericordias de Dios, para que entonces a través de nuestra razón espiritual nosotros decidamos honrar a Dios. ¿Con qué? Con nuestro cuerpo. Mira, gobernando nuestros cuerpos. Porque eso es un carro, es como que si tú cojas un vehículo y te metas dentro del vehículo. Tú no eres ese carro, pero tú manejas ese carro. Si tú tienes una mente clara, tú comienzas a manejar este automóvil de una manera, ¿qué cosa? Responsable. Y si lo hacemos así, ¿qué hacemos? Disfrutamos ese carro. Nos lleva al trabajo, nos recoge, nos trae. Si es un carro nuevo, mejor, ¿verdad? Pero somos responsables de ese vehículo. De la misma manera, somos responsables de este vehículo carnal que nosotros manejamos todos los días de nuestra vida. Todos los días, ¿qué cosa? Luchamos y le tenemos que dar mantenimiento a este cuerpo, ¿no? Y no dejarle tomar decisiones, porque aparte del carro normal que usé como ejemplo, este vehículo que nosotros tenemos tiene deseos engañosos que van en contra de ¿qué? De nuestro espíritu. Pero tenemos que aprender a gobernarlo. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Qué misericordia de Dios está hablando? Mira, vamos a leer ahí mismito en el capítulo anterior, Romanos 11:28. 11:28. Y aquí el apóstol Pablo está hablando de los judíos. Y dice lo siguiente, así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Entendimos el jueves pasado que porque Dios prometió a los patriarcas que el remanente de Israel iba a ser salvo, aunque en este momento tenía un corazón endurecido, ellos iban a alcanzar gracia, misericordia, porque Dios lo prometió. ¿Y qué es eso? Mira, misericordia de Dios. Dice el 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues, dice, como vosotros también en otro tiempo eras desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado ¿qué? Misericordia. Por eso es que el apóstol Pablo dice, por lo tanto, por las misericordias de Dios, presentáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Dice el 30 otra vez, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también los judíos, ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a quienes, a nosotros la iglesia, los gentiles, ellos también alcancen ¿qué cosa? Misericordia, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener ¿qué cosa? Para tener misericordia de todos, de todos. Entonces, por esas misericordias que Dios ha tenido con nosotros, tenemos que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Y esto no es un mensaje que el apóstol Pablo está dando hasta ahora. Fíjate, vamos a Romanos 6, versículo 13. Romanos 6, 13.
¿Lo tenemos? Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Eso es una misericordia de Dios. El apóstol Pablo no te está diciendo, pórtate bien, sométete a las autoridades superiores, sé un buen ciudadano, sé un buen esposo, sé una buena esposa, etcétera, etcétera, sé un buen padre, una buena madre, porque hay condenación, sino porque las misericordias de Dios han sido tan grandes con nosotros que tenemos que entender las misericordias de Dios y vivir, ¿qué cosa? Agradecidos. Y desafortunadamente, para el que no entiende el Evangelio, es necesario que ellos vean nuestro testimonio. Estamos en gracia, pero eso no determina que nosotros podemos hacer lo que nos da la gana. Imposible. Nosotros en gracia tenemos una responsabilidad mayor. ¿Tú sabes por qué? Porque no tenemos a un diablo que echarle la culpa. Sí, tenemos el conocimiento necesario para ser responsables de las acciones que nosotros tomamos. Eso sí. Pero ¿a quién le vamos a echar la culpa? Si el enemigo ya fue destruido en la cruz del Calvario. Ninguno. Si nosotros hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, no tenemos a quién echarle la culpa. El problema con los bendecidos es que no tienen, ¿qué cosa? Conocimiento de las misericordias de Dios. Cuando tienes conocimiento de las misericordias de Dios, vives por amor y no por temor. Te sometes por amor y no por temor. Lo que redarguye tu vida en el día a día no es en el temor a ser condenado, sino el agradecimiento a Dios por todo lo que Él ha hecho por ti. Es muy diferente. Ahora, en el 14 dice, porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. En la versión Dios habla hoy dice, así el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues no están sujetos a la ley, sino a la bondad de Dios. Vamos a Romanos 3:20. Y aunque el apóstol Pablo, antes de decir que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, nos manda que gobernemos responsablemente nuestros cuerpos, no condena, no implanta en tu corazón temor, sino que después de esa exhortación te dice, pero fíjate, no estás bajo la ley, pero sí bajo la gracia. 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por eso es que él te dice, mira, por las misericordias de Dios, no porque la ley dice, no porque hay condenación, no, por las misericordias de Dios. Vamos a regresar a Romanos 12. Ahora, quiero que escribas en tus notas, por favor, lo siguiente. Dice, depende de nuestro conocimiento en el Evangelio de la gracia, lidiar con nuestros cuerpos. Depende de nuestro conocimiento en el Evangelio de la gracia, lidiar con nuestros cuerpos, sin ley, sin condenación, sabiendo o conociendo que el mal mora en nuestro cuerpo, sabiendo que el mal mora en nosotros, en nuestro cuerpo. ¿Estamos bien? Sabiendo que nuestro espíritu resucitado también gime dentro de nosotros. Gemimos dentro de nosotros esperando la adopción de nuestros cuerpos. Para eso renovamos nuestro conocimiento. Repito, en el Evangelio de la gracia lidiamos con nuestros cuerpos sin ley, sin condenación,
conociendo y sabiendo que el mal mora en nosotros, esto es, en nuestra carne, y sabiendo que nuestro espíritu dentro de nosotros gemimos esperando la adopción de nuestros cuerpos. ¿Qué es eso? Transformación, ¿correcto? Esa morada celestial, ese edificio que nos espera. Pero para nosotros poder lidiar con nuestra carne de esta manera, tenemos que renovar nuestra mente. ¿Qué te ahorras ahí, mi hermano? Te ahorras mucha lucha de conciencia, peleando contigo mismo, juzgándote tú mismo y viéndote a ti mismo como que si lo que tú haces eres tú. Tú tienes que comprender que andas en un cuerpo vendido al pecado y conocer esa carne y lidiar de esa manera con tu carne. Conocer tus debilidades en la carne. Unos tienen unas, otros tenemos otras, ¿sí o no? La idea es no justificar nuestras actitudes en la carne, sino luchar todos los días con ellas, dentro de la gracia, sin condenación, sin ley. ¿Por qué? Porque si tú lo haces con condenación, con ley, eso frena tu crecimiento, frena tu madurez, frena tu transformación de tu mente. Y lidias peor con tu carne en condenación y en ley que sin condenación y sin ley. Por eso que el apóstol Pablo te recuerda y nos recuerda a todos que no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero un versículo anterior te había dicho, no presentéis vuestros cuerpos como instrumentos de injusticia, sino de justicia. Si antes usábamos la mano para golpear y pelear con todo el mundo en la calle, pues vamos a usarlo para coger un plato de comida y alimentar a un necesitado, por decir algo, ¿verdad? Antes usábamos nuestros pies para coger algo que no era de nosotros y correr. Ahora usemos nuestros pies para ir a hacer lo que es justo. Venir a esta célula, invitar a otro. Nuestra boca, antes condenábamos, antes maldecíamos con nuestros labios. Vamos a abrir la boca para hablar gracia, para hablar paz, para hablar misericordia, sin ley, sin condenación, entendiendo que en nuestra carne mora el mal, entendiendo que nosotros gemimos dentro de nosotros esperando la adopción de nuestros cuerpos. Y para todo esto hay versículos bíblicos, para todo. Lo que leímos en Romanos 3:20, Romanos 8:1, Romanos 7, Romanos 8 cuando habla de la creación, que la creación también gime la transformación y la manifestación de la gloria de los hijos de Dios, y después más adelante dice, y también nosotros mismos gemimos dentro de nosotros, esperando la transformación de nuestros cuerpos. Todo esto es evidencia bíblica, y vamos a ver la evidencia bíblica de la renovación de la mente. Vamos a Efesios, capítulo 1, versículo 15. Efesios 1, 15. ¿Lo tenemos? Dice, por esta causa también yo, Pablo, hablando, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro, ¿qué cosa? Para que nosotros, ¿qué cosa? Entendamos, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A nosotros, a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo.
¿Tú sabes por qué nosotros tenemos que gobernar nuestros cuerpos? Porque todos nosotros somos parte de otro cuerpo, y es el cuerpo de Cristo Jesús. Por eso tenemos que gobernar nuestros cuerpos, porque si somos todos partes de un mismo cuerpo, y por alguna razón alguno dentro del cuerpo de Cristo se vuelve travieso y anda en cosas que no debe, y le cae la disciplina del Señor, todos nosotros nos dolemos, o deberíamos de dolernos. Porque si tú te pinchas un dedo, te das un martillazo a un dedo, te va a doler. Pero tiene tiempo ese dedo para curarse, un proceso, ¿verdad?, de curación. Pero todos nosotros deberíamos de doler si otro hermano no anda como debería de andar. Nos debe doler a nosotros como cuerpo de Cristo. Claro. Mira, esa hermana nos duele, porque nosotros no sabemos si es una predestinada, bendecida, escogida, llamada, y tenemos que pasar por el proceso de sembrar en su vida esa palabra. Pero escuchar una conciencia así, duele escuchar una conciencia, porque nosotros ya pasamos por ese proceso curativo, y Dios nos trajo esta gracia, y Dios nos trajo esta palabra. Y ahora entonces nosotros salimos de acá todos los jueves edificados, alimentando nuestro hombre interior y deseando que todo el mundo pudiera responder esta palabra y que todo el mundo se sintiera tan libre como nosotros nos sentimos. Y que todo el mundo pudiera decir, no recuerdo, no tengo memoria cuándo fue la última vez que me sentí condenado con Dios. Porque yo no recuerdo cuál fue la última vez que yo me sentí condenado con Dios. Porque ya eso para mí es el periódico de la semana. Yo no sé qué es sentirme condenado con Dios. ¿Por qué? Porque entiendo sus misericordias. Y esa es la razón de luchar todos los días con mi carne. Tratar de presentar mi cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Qué es mi culto? ¿Qué cosa? Racional, con mi razón. Efesios 3:14. Efesios 3:14. ¿Lo tenemos? Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Esa es la intención de todo aquí en nosotros, alimentar tu hombre interior, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos la anchura, longitud, profundidad y altura. ¿Y de qué? Conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer, renovar nuestro entendimiento para comprender con todos los santos la anchura, longitud, profundidad y altura, y conocer el amor de Dios. ¿Qué es todo eso? Misericordias. Misericordias. Ahora sí regresamos a Romanos 12. Y ahí terminamos. La parte de Dios habla hoy es muy bonita también. Dice, por tanto, hermanos míos, les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambien su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. La versión Reina Valera dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada,
a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y aquí habla del cuerpo, fíjate, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. ¿Okay? Pero tenemos que entender que todos esos dones que Dios nos ha dado, al principio te dice que no tengamos más alto concepto del que debemos de tener. ¿Qué es lo que te está hablando ahí? Humildad. Eso es todo. Y esa humildad viene conociendo la misericordia de Dios, que absolutamente todo lo que somos, lo somos por su gracia, por su misericordia. Amén. Gloria a Dios. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algo que necesite ser aclarado? Yo creo que nosotros tenemos que aclararle a todos los que nos escuchen que no creemos en que la gracia es una licencia para pecar. No lo es. Somos responsables y somos llamados a gobernar nuestros cuerpos, y eso está por todo el Evangelio. El apóstol Pablo nunca da una luz verde para que nosotros seamos irresponsables en nuestro proceder. Por el contrario, somos responsables de todo lo que hacemos, decimos y pensamos. ¿Ok? Gloria a Dios. Amén. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Aclaración?